Bueno, muchas gracias, Adriana Salvatierra. Gracias de verdad por asistir a la Chuntándole. No, gracias a vos, Gary. Un abrazo fuerte y gracias también por invitarme a tu programa y felicitarte también por abrir este espacio, porque lo que decías, además de que no solamente constituye un legado, sino también un espacio para mostrar como el lado B de otras de personas que estamos muchas veces inmiscuidas en el mundo político. Así es. O de otras cosas en realidad que nosotros, fuera de lo político, probablemente no le dábamos mucha atención y que en lo cotidiano de la gente sí resulta siendo importante. Adriana, eres símbolo del proceso de cambio, símbolo de la mujer luchadora. Mujer cruceña, joven, profesional, hija, esposa y ahora madre. Oye, ¿te ha cambiado la vida, Sebastián? Sí, fue un giro 180 grados, total. No solamente en cómo llega un bebé y arrasa con todo lo que creías que tenías establecido, todo lo que creías que era permanente, se ve arrasado, sino también en los miedos, che. Yo conocí nuevos miedos con Sebastián que no sabía que tenía. ¿Miedos? ¿Cómo es eso? ¿Miedo a qué, digamos? A ver, te doy un ejemplo. Él, cuando nació, tuvo unos problemas muy complicaditos de salud. Él estuvo internado en terapia intensiva 2 semanas, intubado, tuvo una sepsis generalizada y yo nunca había sentido tanto miedo a perder a alguien querido. Tanto, o sea, siempre uno tiene miedo por los familiares, ¿no? Claro. Pero tu hijo es otro nivel de temores que te puede arrastrar hasta un nivel de pena, de tristeza y de dolor que yo no conocí nunca. Nunca. Yeah. O por ejemplo, a ver, la inseguridad ciudadana para mí, te digo desde otras perspectivas, digamos, lo político que siempre veíamos, ¿no? La inseguridad ciudadana para mí era el robo de un celular, o sea, lo que yo podía vivir, ¿no? A mí me preocupaba el robo de un celular, el asalto en una calle. Hoy, cuando vivo con Joaquín, que es mi esposo, y con mi hijito, me preocupan otras cosas de la inseguridad ciudadana y me preocupan por él. O sea, yo hoy tengo otra visión de las cosas que antes para mí eran desde la perspectiva de mi juventud, de que me creí inmortal, claro, que me creía sobreviviente a muchas cosas, y hoy realmente me siento vulnerable con él. Ya, oye, que esto lo habías, por supuesto, ¿no? Que el amor de madre es tan fuerte, es más fuerte inclusive que el amor de padre. Yo soy padre de 2 hijos ya mayores de edad. Puedo matar por mis hijos, ¿no? Pero ¿por qué el amor de la madre es más fuerte que el amor de padre? ¿Te has puesto a pensar eso alguna vez? Los padres, pues, es mi vida, mi todo, pero ¿por qué la madre más, che? Claro, también el amor es un proceso hormonal, ¿no? Y cuando uno se embaraza, un conjunto de revoluciones acontecen en tu cuerpo, o sea, que te doblan las rodillas, o sea, que claro. Son tantas hormonas puestas en un momento en el que vos, no sé, todo te cambia. Pero además, no solamente el amor como un proceso, digamos, y todo lo hormonal que vivís con el embarazo, sino también cómo vos sentís que vas entregando todo por alguien. Vos, cuando te enamorás, por ejemplo, con tu pareja, entregás tu vida, tu tiempo, compartís sueños. Con un hijo vos te rendís por completo a entregar tu cuerpo, tus energías, tus desvelos, que son muchos en el día, la lactancia, que para muchas mujeres es a veces muy dolorosa, te causan heridas en los pechos, los cortes, el proceso de recuperación, el afrontar todo y el rendir tu cuerpo a afrontar todo en pos del amor también creo que es una parte muy importante y un nivel de entrega en el amor que yo no conocía tampoco. Sí, ese es justamente, tú has descrito, pero como una madre, ¿no? Lo que la diferencia que hay del amor de padre, que es tan fuerte, al amor de madre, que es mucho más fuerte, y es el sacrificio, ¿no? El llevar 9 meses
al bebé ahí sacrificando tu vida, la lactancia, el parto propiamente dicho, digamos así. Y la Sí, lactancia, cosa de que el varón no tiene, ¿no? Por eso es que tú para tu mamá sigues siendo su niñita, ¿no? sí, Sí. sí, sí. No, Para y tu papá también, pero para la mamá más, ¿no? O sea, sí. Y mi mamá además me dijo, ¿no? Cuando conozcas a tu hijo, te va a cambiar la vida. Y vos sabés que a mí me pasó, yo era muy recurrente, porque yo tengo un problema de que cuando algo me atraviesa lo repito mucho. Y a mí me pasó que tuve varios días sin poder verlo a mi hijito que estaba en una incubadorita. Yo di a luz un jueves y recién lo pude ver sábado antes de irme de la clínica y él quedó internado. Y ahí lo pude conocer, o sea, yo estuve como casi 2 días, casi sin, o sea, en realidad sin contacto alguno con él. Y cuando lo vi, se me atravesó su cara. O sea, yo no me podía sacar de aquí, de en medio, sus ojos, su carita. O sea, puta, no, 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 nunca tanto. claro, es el amor eterno, ¿no? Es el amor más profundo. Qué Y lindo, más che. intenso. Y el más intenso. ¿No? Qué cambio de vida que has tenido, ¿no? Sí, 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 es. Oye, Es. pero estamos hablando del 21-22, ¿no? Qué añitos para vos, ¿no? Sé que has terminado una maestría también, Sí. ¿no? Y estás haciendo otras. Fuiste novia, fuiste esposa, fuiste madre. Oye, qué años, che, ¿no? ¿Te has puesto a pensar en eso? En 2 años tu vida cambió así radicalmente, ¿no? Sí, sí, fue bastante, bastante complejo este tiempo, de mucho aprendizaje y del lado más humano, ¿no? Que probablemente yo había postergado y que no sé si a vos también te pasa, probablemente nos van a pegar a los dos un manazo en la nuca, pero muchas veces nosotros postergamos todo lo personal rindiéndonos a lo que creemos y a nuestras convicciones políticas, ¿no? Entonces sacrificábamos tiempo, sacrificábamos el bienestar personal, incluso la forma de compartir con la familia, por las ideas, por lo que creíste, por lo que te jugaste y por lo que te vas a seguir jugando. Claro. Entonces, Yo creo que hay una frase que me gusta mucho, es lo más importante es que lo más importante sea lo más importante, ¿no? Y a veces lo más importante, pregunta a cualquier persona, pregunta a cualquier ser humano, ¿no? Y le preguntas qué es lo más importante y siempre te va a decir que son tus seres queridos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo más importante para ti? Tu hijo, tu familia, tu esposo, tu padre, tu madre, ¿no es cierto? Por supuesto. Y a veces lo más importante lo dejábamos pues ahí en la quinta catacumba, ¿no? En el quinto subsuelo, digamos. Porque si a cualquier persona le pregunta qué es lo más importante, sí, ellos son lo más importante. ¿Y qué les das? No los tratas como lo más importante. Yo a mi esposa siempre le digo, oye, gracias por el tiempo que te quité para dárselo al a la trabajo, patria. a la patria, al trabajo. Como militar también hay el Dios, patria, hogar, digamos, ¿no? Primero Dios, después la patria y después el hogar. Siempre está ahí la familia y la patria están ahí, digamos, ¿no? Disputándose nuestro tiempo y nuestro ser, Nuestras energías. nuestras energías. Sí, sí, sí. Yo creo que las familias probablemente sufren mucho sufren mucho lo que uno entrega a sus convicciones. Nos ha pasado a todos en algún momento. Tú naciste en Santa Cruz. Sí, 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 nací en Santa Cruz como buena cambita en la maternidad Percy Boland. Digo, ya siempre se me ríen porque es un espacio, o sea, es la maternidad pública donde gran parte de nosotros nació en la ciudad, de uno de los principales servicios que había de salud. Y mi papá también nació aquí en Santa Cruz de la Sierra. Ya. Bueno, mi abuelo por parte de padre es de San Javier, mi abuela por parte de padre es de San Ignacio y mi familia materna es chilena. Ya, por eso que te jodían con eso de nacionalidad chilena y demás. Por tu Sí, mamá. sí, sí, por mi Claro. mamá, porque ¿sabes qué pasó? ¿En qué contexto fue? El 2003 estaba todo tan complicado aquí en Santa Cruz Ya. y mi mamá decidió inscribirme, yo era menor de edad. Me inscribieron con la nacionalidad chilena
Y claro, ya después eso automáticamente pues te habilitó en el padrón. Yo ni siquiera necesité inscribir ni nada. Y cuando era menor de edad, mi mamá dijo, bueno, en cualquier momento, 2003 más o menos, esto se va al bombo y tenemos que irnos. Y yo quiero que mi hija esté segura y me hizo el trámite aquí en el consulado, en realidad, para tener la nacionalidad chilena. Pero bueno, te cuento que mi esposa es ecuatoriana, Ujú. ¿bien? Y mi hijo que nació en el Ecuador, imagínate, o sea, vos has nacido aquí, Sí, pero mi hijo nació en el Ecuador y leyendo la nueva constitución política del Estado, la nueva constitución política del Estado dice, son bolivianos aquellos que han nacido en territorio boliviano, o sea, son bolivianos de nacimiento, dos puntos, inciso A, los que nacieron en territorio boliviano, inciso B, los que nacieron fuera del territorio boliviano de padre o madre bolivianas. ¿No es cierto? Me imagino que la constitución chilena debe estar así también, o sea, pues, eres boliviano, ¿no es cierto? Mi hijo es boliviano, ¿por qué? Porque su padre es boliviano. Pero imagínate igual, me imagino que debe ser comidilla nomás para los sinvergüenzas, ¿no? sí, sí, sí. Va, en realidad hubo una utilización con fines políticos de la nacionalidad. O sea, yo, ¿qué culpa tenía a mis 15 años que mi madre tenga temor de que algo nos pase en la familia? Claro, ¿O qué culpa tengo yo de que mis padres se enamoren, pues? claro, pero no, el Quieran, amor es... se enamoren, quieran hacer una familia, que mi madre se venga aquí a vivir con mi padre, a buscar construir una familia y bueno, yo soy fruto del amor, ¿qué voy a hacer? Pero de parte de padre, cruceña, cruceña, Sí, digamos, sí, o sí. sea, Además doctor Hugo de la Salvatierra, chiquitanía de la cruceña, chiquitanía además, cruceña. ¿no? De San Ya, Ignacio. O sea, mi papá, bueno, es de aquí del barrio La Capilla, se conocía esa, la zona del centro. ya, Y mi abuelita era de San Ignacio, mi abuelito de San Javier. Ella tenía una pensión aquí en la calle Warnes. Mucha gente iba todo el tiempo ahí a ya. comer y era muy conocida ella por eso, por la pensioncita que tenía. ¿Alguna vez en una charla me mencionaste de que tu abuelita por parte de padre, la abuelita que nos estás hablando que tiene la Mi pensión, abuela Adriana. sí, tu abuela Adriana, de quien lleva su nombre, pues la había pasado mal de niña, ¿no? Sí, 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 yo lo hablé varias veces. En realidad, Ya, mi abuelita, cuando nació ella, su abuela paterna y su padre eran de San Ignacio. Y su madre era de aquí de Santa Cruz. Y su papá, de mi abuelita, lo trajeron desde San Ignacio y lo enrolaron a la Guerra del Chaco. Y se vaya, conoció aquí en los recintos militares cuando estaba aquí agrupándose gente para llevarla a la Guerra del Chaco, agrupándose jovencitos para llevarla a la Guerra del Chaco. Muy jovencita murió su mamá, ella murió de peste negra, ya, que es cuando tomabas agua contaminada desde los ríos o cuando se contaminaban claro. las norias, te salían manchas en la piel. Ella murió cuando mi abuelita todavía tenía unos 5 o 6 años. Entonces mi abuelita quedó huérfana a cargo de una de las abuelas que la pidió, se la llevó a San Ignacio y cuando murió ella la dejó a cargo de una profesora, Ya, con el compromiso de que la profesora le enseñe a leer y a escribir. Y la profesora no le enseñó a leer y a escribir, la convirtió en una esclava en su hacienda. Mi abuelita tenía que hacer todas las labores que habían en la casa. Obviamente nunca cobró un salario y más bien si intentaba escaparse, le correspondían las arrobas de Huasca. ya. Las latigaba. Mi abuelita intentó una vez escaparse y nos contaba que la habían ido a buscar con los mozos de las haciendas y que la habían traído y le habían dado Huasca. O sea, Mi como una, abuelita, como una esclava, digamos, o mi sea, abuelita era esclava. Mi una abuelita, esclava. además, obviamente nunca aprendió a leer y a escribir. Mi abuelita murió analfabeta finalmente. Murió, a mí me da mucha pena, porque yo una vez, hurgándole el mueblecito de su zapato, me encontré con ese librito con el que todos los muchachos acá en Santa Cruz aprendimos a leer, que se llamaba Alma Mater. Alma, Alma Mater se llamaba. ya. Y ahí vos practicabas cada una de las letras. Mi abuelita lo tenía ahí escondido porque ella, a sus 80 años, todavía tenía la esperanza de algún día aprender a leer y escribir. Aprendió a firmar, pero no pudo aprender. Y
mi abuelita ponele 15, 16 años, calculamos nosotros, quedó embarazada. Y cómo habrá sido, ¿no? Pero mi abuelita, claro, quedó embarazada y no quería que su hijo sea esclavo como ella. Y se fue a la casa del subprefecto en San Ignacio y el hombre la ayudó a escaparse, la mandó en avioneta a Santa Cruz. Mira, te estoy hablando, ponele 1940 y pico por ahí. Ya. La mandó a Santa Cruz en avioneta, pero él se quedó con su hijo mayor. Ya. Y mi abuelita se vino con una pena enorme, pero al dejarle a su hijo con el subprefecto, ella sabía que su hijo no iba a ser esclavo como ella. Y por el contrario, el hombre le ayudó a su hijo, lo crió a su hijo, le dio estudios. Mi tío Milton, que falleció el año pasado. Pero ella la pasó muy mal. Ella siempre recordaba su niñez de esclava. Oye, qué historias. Todos los abuelos nos han contado historias, pero imagínate esa historia que te ha contado tu abuelita, digamos, ¿no? O sea, muy jodida. Claro, claro. Venimos hablando justo con Joaquín en el camino y yo le decía, a mí siempre, cuando yo, ¿sabes cuándo me golpeó todo el recuerdo de mi abuela? Cuando el Evo inauguró el aeropuerto de San Ignacio. Ya. Porque ¿Esto fue el 2018? 18, 19 por ahí. Ya, sí. Y me golpeó porque yo decía, puta, yo hubiera querido que mi abuela vea estas cosas, que hubiera visto semejante carretera que conecta Concepción con San Ignacio, Claro. y saber que podía estar en Santa Cruz en 6 horas y no en un día, y peor 2 si llovía. O que conozca el aeropuerto de San Ignacio, las obras, que hubiera conocido una escuela de las más de 5.000 que construyó en el país. El solo hecho de ver una escuela le hubiera cambiado la vida. De hecho, no hubiera sido analfabeta, no hubiera sido esclava. O sea, imagínate. Claro. Entonces, eso es una de las cosas también que te marcó, ¿no? Sí. Te marcó en tu vida política también. ¿A quiénes consideras, Che, como maestros, guías de tu vida política, Adriana? Bueno, muchos, ¿no? O sea, cuando uno, a ver, de tus referencias políticas, digamos, en lo más contemporáneo, obviamente para mí, Hugo Chávez, Fidel, Cristina, Lula, Evo a nivel nacional. Por supuesto que el Evo para mí es sin lugar a dudas el líder más importante de este último tiempo y en quien recae además la conducción política del proceso con un enorme peso histórico. Yo diría ellos en lo más contemporáneo, ¿no? En lo más cercano, digamos, tu padre también no te iba metiendo el bichito. Mi padre y mi madre, porque mi madre Claro. todos los domingos me ponía Aló Presidente, que era el programa de Hugo Chávez, ¿te acuerdas? Sí, y yo me sabía el himno de Venezuela, incluso así de escucharlo nomás. Claro. Eh, Porque tu padre tuvo una historia de lucha importante, digamos, ¿no? Sí, Ha sido sí. exiliado. Mi papá acá militaba en el ELN, en el Ejército de Liberación Nacional, pero era como una doble militancia que él tenía en el ELN por un lado, pero también en las juventudes del Partido Demócrata Cristiano de aquel entonces. Y fue, si no me equivoco, él fue de los fundadores en Santa Cruz del Miro. Claro, antes de que pase todo lo que después vimos que pasó con el Miro. Y él fue exiliado primero en Chile, o sea, claro, estuvo en Chile para el golpe de Estado de Allende, por parte de Pinochet, y luego fue exiliado a Europa. Y nuevamente, rebelde y obstinado como era él, volvió, porque él siempre dice que para los militantes de aquella época, el peor exterminio en realidad no era solamente la muerte, sino que muchos jóvenes que militaban aquí y que creían en la lucha armada como una opción de toma del poder, se encontraron exiliados en Europa y bueno, ya tomaban un vino fino, se bañaban en una tina, tenían una corteja choca y ojos verdes, una europea, y muchos abandonaban sus ideas en el exilio. Pocos fueron los que quedaron con la revolución y el deseo de volver a su país, a seguir militando por el cambio, a seguir militando por la recuperación de la democracia y a seguir militando por la revolución.
Y mi papá fue uno de esos, ¿no? Mi papá fue uno de los que volvió a seguir luchando en Bolivia. Estuvo en la Facultad de Derecho en La Paz y luego ya cuando terminó de estudiar Derecho y salió de abogado en la UNSA, volvió a Santa Cruz. Ya. También alguna vez contaste de que Sebastián, el nombre de tu hijito Sebastián, tiene... Ay, me va a matar mi papá. Sí, guarda relación con él. Ya, guarda relación. Guarda relación con él. Además que es un hombre que claramente a él le gustaba. No se vaya a enojar. Por adelantado pido disculpas. Él, cuando era joven, había pues esta doble militancia, pero también pues estaba bajo el ojo de la persecución política. Claro. En ese momento la dictadura militar. Y él tenía como un nombre alternativo a Hugo Salvatierra, tenía como nombre Sebastián. Entonces de ahí fue tomado para mi chiquitito. Claro, es la chapa de guerra que se le llama. Sí. Todos los revolucionarios han tenido también eso, ¿no? Sí. Han tenido nombres así diferentes. Sí. Como el Che, digamos, también, ¿no? Sí, lo tomamos en realidad de eso y bueno, y ahí quedó claro. Como mi Sebastián. Oye, qué lindo. Andrés. Qué lindo. Oye, hablando de este 2021 y 2022, la campaña, ¿qué tal la campaña? Porque primera vez que estuviste en campaña así tú como candidata, ¿no es cierto? Sí. Porque antes de senadora, por supuesto, has hecho campaña toda tu vida en general, pero digamos... ¿qué tal la campaña? ¿Qué recuerdas? ¿Cómo la viste? Vos sabés que yo no sabía por dónde empezar, Gary. Ya. O sea, mi desesperación era que, claro, yo siempre fui parte de equipos de campaña. Ya. Entonces claro. yo no tenía que ocuparme más que de, por ejemplo, hacer vocería, ir a las actividades, organizar una actividad en concreto, articular con algunos sectores. Y de pronto cuando me tocó ser la candidata con una propia campaña a las espaldas, yo no sabía en ese momento cómo encararla. Uh-huh. Y para mí fue muy difícil porque además fue una campaña bastante complicada y con muchas limitaciones, ¿no? Una campaña es súper cara, es muy demandante en términos económicos. Y nosotros no tuvimos banners. Hasta ahora, si recorres Santa Cruz, por ejemplo, habrán 2 banners en toda la ciudad uh-huh. con mi campaña. Pero si hay algo de lo que yo estoy profundamente agradecida es de que mis compañeros de los distritos, de los barrios, cada poste creo que lo empapelaron. Hasta ahora vos vas por Santa Cruz y te pillás en los postes los afiches de campaña. Yo estoy tremendamente agradecida porque aquello que no pudimos cubrir por las limitaciones económicas que teníamos, claro. a pulmón de militancia fue cubierto en todas las calles de Santa Cruz. Y yo estoy tremendamente agradecida con todos mis compañeros. No, así es, ¿no? Al inicio de una campaña, yo recuerdo cuando vos dijiste, no sabíamos por dónde comenzar, yo también en la campaña en La Paz con César Dockweiler, ¿no? Decíamos, parecemos un mosquito en un campo nudista. Ay, yo la veía la campaña de César y yo decía, esto es otro nivel de campaña. No, pero igual, o sea, parecíamos un mosquito en campo nudista, ¿no es cierto? Sabemos lo que tenemos que hacer, pero no sabemos por dónde comenzar, ¿no? Sí, es tremendo. Ajá. Es muy complejo una campaña, encabezar una campaña. Es una experiencia importante porque sin duda alguna yo caí en la real dimensión de lo que es un proceso electoral, pero no sé si volvería a enfrentarlo así, con esa intensidad. Claro. Yo creo que me nutriría con mayor experiencia. Cuando vos la acompañaste, además, se veía una campaña que repercutía a nivel nacional, la campaña de César. Uh-huh. Sí, pero bueno, pero las ciudades siempre hay ese problema, ¿no? En La Paz, digamos, ¿no? Uh-huh. En La Paz, o sea, ha sido muy complicado para la verdad. Nosotros nos fuimos a los sectores populares, había mucho en contra también, ¿no? César era el mejor candidato, igual el término, ¿no? Así, o sea, era ideal para el cargo, por el trabajo que había hecho con el teleférico. Claro, la experiencia. Pero había mucha resistencia también, ¿no? ¿Cómo accedes
Adriana a ser senadora. ¿Y cómo lo conociste a Evo? Por supuesto, ya lo habías conocido antes, digamos, ¿no? No, pero yo lo conocí así, o sea, sí lo conocía de chica, de chica, no, cuando era niña, porque mi papá trabajaba pues en la Central Obrera Departamental como asesor y tenía una oficinita ahí en la Central Obrera. Entonces, yo recuerdo que cuando Evo venía a Santa Cruz y yo participaba en algunos ampliados, pues desde peladín a mí me llevaban a los ampliados, a las reuniones, a las asambleas. Yo ahí estaba como pez en el agua. Y recuerdo sí verlo. Cuando fue candidato a presidente, por ejemplo, yo era como parte del público en general, siempre lo veía con la distancia, pues de que él estaba en la tarima, yo estaba como público. Claro. En realidad mi primer contacto, si quieres, más cercano con él fue cuando organizamos el G77, te estoy hablando de el año 2014. O sea, yo entré militar en las Juventudes del MAS el año 2006, se crearon Juventudes del MAS, 2006, sí. Y el año 2014 yo recién tuve mi primera foto con Evo. Yeah. O sea, yo, además me daba vergüenza, pues yo podré hablar a veces en medios, pero tengo mis cosas para las que yo soy bien tímida. Yeah. Y verlo ahí, yo jamás me acercaba a pedirle una foto ni nada, pues yo pensaba siempre que le podía incomodar. Y para el G77 organizamos un evento que fue el encuentro de juventudes en el marco del G77. Nosotros esperábamos 2.500 personas. Me acuerdo que eso incluso se nos desbordó de las manos, porque cuando lo organizamos con Raimi, y de pronto en el gobierno lo empezaron a ver ya demasiado serio todo y lo mandaron a Juan Ramón a operar. Estábamos todos así. ¿Raimi era ministro? No, Raimi era embajador del G77. Ah, era el embajador del G77, sí. Embajador de Bolivia en el G77. Entonces Raimi, claro, hagan un espacio, muchachos, construyan. Raimi nos invitó a soñar. Ya. Nunca nos puso trabas a nada. Pero claro, ya después llegó, cuando el evento cobró una dimensión mayor, ya pues nos mandaron a Pablo Grux, que era el ministro de Culturas, sí. Y después para hablar ya la logística y la organización del evento, ya no en la expectativa, sino en la realidad, ya nos lo mandaron a Juan Ramón, pues. Claro, es que Juan Ramón y ya era alzaba el teléfono y ahí temblaba medio mundo, digamos, ¿no? No, pero además, o sea, claro, era más operativo. Claro. Él estaba para solucionar ya las cosas operativas que se venían encima y nosotros no calculamos que hubo tal impacto en el G77 que un evento que lo planificamos con alimentación para 2.500 personas, nos llegaron gente de 14 países, una delegación importante además llegó de Argentina, y se nos llenó todo el salón y los organizadores de la FEXPO nos dijeron que había rebasado la capacidad y calculaban ellos 6.000 participantes. Y en ese rato nosotros teníamos que volcar toda la logística a cubrir las necesidades de 6.000 participantes, que ya eran muchos más platos de comida, que era que los salones que habían sido diseñados para una cantidad de gente rebasaban su capacidad. O sea, fue más complejo. Yo siento que a Evo le gustó ese evento y después a quienes participamos en la organización de ese evento nos convocó a conversar, así, a conocernos así a varios compañeros. Y yo estaba nerviosa, yo no sabía qué le iba a decir, ¿no? Y además, ¿qué le puedes decir a un presidente si tenés 24 años y te quiere hablar del evento que organizaste? Claro. Yo no sabía qué decirle. Y bueno, ahí conversamos. Y después al tiempo, él incluso me dijo después que cuando construyeron la lista, él no sabía que yo era hija de su ex ministro Hugo Salvatierra. No sabía, che. No sabía. Dice que después se enteró. Dice que después se enteró. Y él fue el que dijo, bueno, que estaba construyendo en varios departamentos perfiles de jóvenes. Y como que vos tenías en Chuquisaca a Elmar Callejas, tenías en Cochabamba a Demar Balda, tenías en Pando a Eva Humérez, a Evita, sí. A Vale Silva en La Paz, tenías otro, yo en Santa Cruz teníamos otro compañero también, Anderson Cáceres. La misma Eva Copa en La Paz también era joven en ese momento, Esther Torrico en Cochabamba también. Sí. Entonces,
Evo como que había procurado que en la construcción de las listas en los diferentes departamentos, en ese tejido que él hacía, de nombres, de perfiles, de representación sectorial, hayan jóvenes. Y él se preocupó mucho de eso, y aquí en Santa Cruz, bueno, una de las candidatas de jóvenes, digamos, fui yo. Él fue el que me convocó para participar en la... como suplente de Carlos Romero. Sí. ¿No? Suplente de Carlos Romero, Sí, después sí. Carlos se va de ministro y vos quedas como titular. Así Pero más o menos. vos sabés que Evo una vez me dijo, estábamos en una actividad, y me dijo, yo desde la campaña ya sabía que ibas a ser senadora titular. Y se lo dije a Carlos Romero. Me dice. Y Carlos estaba ahí al lado, yo, sí, ministro. Pero él como que abrió el sendero, si querés, o empezó a labrar el camino para la participación de los cuadros políticos jóvenes, ya en la anterior legislatura. Y por supuesto también, o sea, ahora si vos lo ves, Andrónico también es una figura que él contribuyó desde la trayectoria sindical, también contribuyó a construir como un liderazgo importante, ¿no? Uh-huh. Cuando vos hablas de jóvenes, ¿no es cierto? Las nuevas listas, lo que había en la cabeza del Evo, oye, eso contrasta, ¿no? Con el tema de, que ahora el tema de renovación, ese tema que está como pilar, llamémosle así, en eso que están asusando y metiendo más leña al fuego por el tema de la supuesta división, ¿no? Sí. O sea, el tema de la renovación, digamos, que no sé cómo la ves esa. Es que es mentira ese discurso. En realidad lo que te están planteando no es la renovación, porque la renovación sucede como algo natural en un proyecto político vigente. Uh-huh. Y el proyecto político del MAS, las ideas siguen vigentes. O sea, ¿qué vas a renovar si nuestra posición política está del lado de quienes no tienen un techo para vivir, de quienes esta noche probablemente no puedan tener un plato de comida en su mesa, de la gente pobre, de los humildes del país? ¿Esas ideas las queremos renovar? Para mí no. Para mí esas ideas, las ideas de seguir militando por transformar el país para la gente humilde, siguen vigentes. Ahora, yo creo que hay quienes utilizan la palabra renovación, pero en realidad lo que buscan es el desplazamiento de los liderazgos. Yeah. Y para mí, quienes buscan desplazar el liderazgo de Evo Morales están cometiendo un acto de traición. Y no traiciones personales. O sea, están cometiendo un acto de traición al proceso, a nuestra revolución democrática y cultural. Y están cometiendo un acto de traición porque quienes también además buscan desplazar y desconocer el liderazgo de Evo Morales en este país son pues los partidos políticos de oposición. Si vos querés desplazar a Evo, estás entrando en sintonía con la derecha del país. Para mí, totalmente. No creo que hayan grises en ese sentido, no creo que hayan puntos medios. O sea, sos de una sola línea. Claro, a mí me gusta mucho el fútbol, igual seguramente a ti, ¿no? Cuando yo veo que un director técnico, digamos, por ejemplo, ya Oriente Blooming, ¿no? Que el director técnico de Blooming le diga al director técnico de Oriente, le diga, oye, ¿sabes qué? Si quieres ganar el partido, o sea, le dice a su enemigo, digamos, ¿no? Si quieres ganar el partido, yo creo que tienes que meterlo a sacarlo a jugar un 4-3-2, 4-3, qué sé yo. O sea, deshacerte de tu 10, digamos. Claro, ¿cómo vas a cómo vas a aceptar el consejo, ¿me entiendes? ¿Cómo vas a aceptar el consejo de tu contrario? Pues es hasta ridículo, ¿no es cierto? Que él te dé un consejo. Entonces, cuando dicen, yo le aconsejo, o sea, yo aconsejo que el Evo se retire, que el Evo se aleje del gobierno, pues es lo que está diciendo la derecha, ¿me entiendes? ¿Cómo le va a hacer caso? Claro. Como hay compañeros de adentro del instrumento que le hacen caso a la derecha. O sea, es como hacerle caso al enemigo, pues es ridículo, ¿no es cierto? No, pero además, ¿sabes qué pasa, Gary? Yo creo que hay gente que cosecha en la división. Uh-huh. Porque claro, o sea, si vos ves un diputado X que hace una conferencia y le pega a Evo, probablemente venda más que un diputado que haga una conferencia de prensa convocando a la unidad. Así es. Entonces, morbo. Claro, pero él sabe que el morbo le conviene. Uh-huh. Lo utiliza y lo manipula para su ventaja personal. Porque el partido no crece
cuando un militante del MAS le da un golpe mediático a Evo Morales, cuando un militante del MAS quiere rasgarle el esmalte al liderazgo de Evo Morales. No crece. O sea, ¿para qué lo haces? ¿Cuál es tu fin? ¿Quién va? Yo lo dije ayer en un programa. ¿Vos crees que quienes hoy cuestionan el liderazgo de Evo, cómo crees que van a pasar a la historia? Porque Evo ya tiene escrito su partecita, sus páginas en la historia de nuestro país. Totalmente. ¿Cómo van a pasar a la historia quienes intentaron defenestrar el liderazgo del hombre que sacó a millones de bolivianos de la pobreza? Con aciertos, con errores, porque no vamos a tampoco decir que hemos sido como partido, como estructura, o que el liderazgo de Evo Morales no hubiera tomado decisiones políticas en algún momento acertadas o incorrectas. Pero con todo eso, miles de personas salieron de la pobreza. Miles de personas pudieron tener una vivienda propia. O sea, estamos hablando de que si en Bolivia, los cálculos de siempre, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Pasamos de más del 60% de bolivianos en la pobreza al 37%. Pasamos de gente que vivía en extrema pobreza, que era el 38%, si no me equivoco, el 2005, al 15%. Y eso no son cifras frías. O sea, hay gente que al final del día tuvo un plato de comida en su mesa. Y esas fueron decisiones políticas. O sea, no fue, como dice Cristina, no fue magia. Entonces, ¿cómo van a pasar a la historia aquellos que intentan confrontar al hombre que le cambió la vida a las personas? ¿Qué crees? ¿Cómo resumirías, digamos, las transformaciones del Evo, del presidente Evo, en los 14 años, digamos? ¿Las has agrupado? Digamos, si has hablado de salir de la pobreza, digamos, ese es un tema social, un tema económico. Sí, a ver, en muchos pilares, ¿no? Yo creo que además el Evo tiene tantos adversarios políticos y tantos frentes abiertos porque lo primero es que confrontó intereses, pues. Claro. Y un primer interés que se vio afectado fue el de las grandes transnacionales en nuestro país. Y el dominio geopolítico que tenía Estados Unidos sobre América Latina, donde Bolivia probablemente no sea determinante en los índices de exportación de Estados Unidos, pero le expulsamos al embajador de Estados Unidos. Claro. Y también a USAID. Y le expulsamos a USAID y la DEA. La DEA. Y nos paramos cuando, yo nunca voy a olvidar el discurso de Evo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando enumeró la cantidad de vulneraciones de derechos humanos que cometía Estados Unidos en el mundo. Y la posibilidad de que un boliviano le diga esas cosas de frente a Estados Unidos. Entonces, por supuesto que afectó intereses. Y probablemente no se le iban a perdonar. Y yo creo que no lo perdonan hasta el día de hoy. Por supuesto que afectás intereses de clase también. Aquí cuando planteas, por ejemplo, un límite a la tenencia de la tierra. ¿Cuánta gente amasaba miles y miles de hectáreas a su nombre sin trabajarlas, sin producir, sin que tengan un objetivo ni económico ni social? Y las tenían allí y Evo puso un límite a eso. O cuántas personas, y eso afectó intereses de clase también. O cuántas personas empezaron a incomodarse porque los hijos de los campesinos, de los trabajadores, empezaron a entrar a las universidades públicas y privadas. Y dejaron de ser el analfabeto disponible para la explotación, como lo fue mi abuela. O sea, a mucha gente empezó a incomodarle eso. Y en términos de género también, por supuesto, o sea, ¿a cuántos hombres les empezó a incomodar que en la participación política la mujer les disputa el espacio? Claro. Entonces, si yo pudiera agruparte, en realidad lo haría desde eso, ¿no? Desde los intereses que confrontamos, pero que contribuyeron a cambiar las bases de nuestro país. Esto que te decía, yo venía pensando y decía, ¿cómo yo hubiera querido que mi abuelita hubiera estudiado en una de las 5.000 escuelas que te dejó el Evo? Y a mí me conmueve porque dentro de todo eso
son cosas que no es que no se podían hacer antes. Se podían hacer antes, pero faltaba el hombre con la decisión política para hacerlas. Este videíto que circula, lo has visto, es un videíto que hicieron los chicos de Generación Evo, que es así como un relato donde te muestran y dice, aparece Carlos Mesa, ¿no? Dice, y yo le digo al señor Evo Morales que esos discursitos de soberanía que piden la nacionalización, te decía, y a mí me ha dicho que no se puede Estados Unidos, me ha dicho que no se puede España, me ha dicho que no se puede, así, el resto de los países que tenían las garras de las transnacionales aquí. Y después del discurso de Carlos Mesa, de decir, y esos discursitos de soberanía, yo lo invito a usted, venga aquí a gobernar, sí. Y después aparece, ojalá lo encontremos, después aparece Evo Morales nacionalizando el 1 de mayo del 2006 nuestros hidrocarburos. O sea, para mí ese es uno de los momentos que me eriza la piel, porque es esto que te dije, ¿no? de Cristina, que el Evo demostró que no era magia, que era cuestión de decisión política, de dejar de tener miedo a ser colonia y empezar a construir el destino de nuestro país. A mí me gusta cuando vos dices este tema de colonia, ¿no? De dejar de ser colonia. Por supuesto, para mí lo más grande que ha logrado el Evo en los 14 años es la soberanía política. Porque sin soberanía política jamás hubiéramos podido nacionalizar los hidrocarburos. Desde ese 1 de mayo del 2006, imagínate. ¿Dónde estabas vos? Yo era capitán del ejército en Yacuiba. Y no sé si has visto un militar subido con una bandera. Sí. Ese soy yo, es el capitán Medrano. Vos sos el que está... Claro, ¿no sabías? No. ¿Vos sos el que está con la banderita ahí? Claro, con la bandera, y donde dice nacionalizado propiedad de los bolivianos. ¡Mierda! Esa imagen quedó para la historia. Claro. Es linda. Entonces a mí me gusta la soberanía política. Después te voy a contar, más tardecito te voy a contar cómo es la historia de eso. Y ahí fue donde le saludé por primera vez, no, ya por segunda vez al Evo, porque yo lo conocí el 2002 en el Ecuador. Puta, pero ¿qué te motivó a ponerte ahí solito, digamos? Además, mi papá me contó, dice que corría un viento. Era un surazo en el Chaco, y vos sabes cómo son esos surazos en el Chaco, ¿no? Sí. ¿Pero qué te movió? Bueno, primero nos dieron, la noche anterior, al 1 de mayo, nadie sabía que iba a haber... No, nadie sabía. Nadie sabía, era un secreto, llamémosle así. Pero llega una orden a la unidad militar donde nosotros estábamos. Yo estaba en el... De hecho, ni los ministros sabían, ¿no? Muy pocos. Sabían, sí. Había una finta, llamémosle así, era una reunión, una asamblea de campesinos, una reunión de campesinos en Caraparí, que queda a 10-12 minutos del campo San Alberto. O sea, ahí había una tarima, había sonido, había un toldo, había un montón, pero nadie fue, todo el mundo nos pasamos por ahí, digamos, ¿no? Pero supuestamente estaban yendo a esa reunión, a una asamblea, ¿no? de los pueblos chaqueños, de ahí. Entonces, noche antes nos llega la orden militar, llamémosle, la orden de operaciones para movilizarnos hacia San Alberto. Y ahí nos dieron un montón de tareas. Una de las tantas tareas que me dieron fue agarrar un cotín, no sé si se llama cotín, un saquillo, ¿no? Un potencio, como dicen ahí, donde estaban todas las banderas que les habían traído en el Hércules, que les habían traído en un avión Hércules. Entonces yo terminé mis otras tareas y me quedaba mi última tarea, que era de agarrar y colocar las tricolores y las huipalas y el letrero grande donde decía nacionalizado propiedad de los bolivianos, ¿no? Entonces comenzamos a colocar, ya una vez que llegamos ahí a San Alberto, y la última banderita, había un señor de Petrobras que estaba ahí, ¿no? Cuidando de que la gente no entre, o sea, un técnico de Petrobras, porque nos dejaron entrar sin problema. Habíamos previsto varias formas de entrar si es que no querían, pero no, nos abrieron la puerta, digamos, ¿no? Pase usted, nacionalice. Sí. Cuando estaba el técnico de Petrobras ahí, lo llamaron un ratito de esos, ¿no? Venga, el técnico de Petrobras va y se fue, descuidó su guardia, y yo agarré la bandera y me la metí en el pecho y comencé a trepar ahí al pozo.
Y claro, el otro se dio cuenta, bájese, ¿no? No, a mí que me va a agarrar, ¿me entiendes? ¿No? Capitán de caballería, difícil. Mierda. Entonces voy y no fui a amarrarla, no fui a quedarme ahí. Fui a amarrarla, pero el rato que mido para amarrarla, todas las cámaras, y el mismo Evo se da la vuelta y mira, ¿no? Y mi comandante, que era el coronel Dulón, que estaba ahí, ¿no? El comandante de la tercera división Villamontes, Sarna, quédate ahí, Sarna, quédate ahí. Entonces ya me quedé ahí, un surazo, estaba cuajándome de frío. Bueno, pero esa es la historia. No, pero volvamos a lo que es, volvamos a lo que es soberanía política, porque sin soberanía política jamás hubiéramos podido ni siquiera nacionalizar. Me gusta mucho agrupar todo en independencia económica, independencia y estabilidad económica, como nunca antes vista, ¿no? Justicia social, lo que hablábamos, ¿no? El tema de bonos, el tema de unir esas dos Bolivias, y el salto tecnológico, ¿no? Esa revolución tecnológica con todos los cambios, plantas separadoras, el mismo teleférico, el mismo satélite, todo el tema tecnológico que está. O sea, soberanía política, independencia y estabilidad económica, justicia social y revolución tecnológica. A mí me encantan esos 4 pilares grandes, digamos, que de los que seguimos viviendo ahorita, digamos, ¿no? Claro, que se sostienen ahora, ¿no? Sí, sí, que están incólumes toditos, digamos, ¿no? Sí. Pero claro, ya como una especie de hija del golpe viene este tema de la renovación, el tema ¿no? de querer, como vos dices, me encantó eso, nunca me había puesto a pensar cómo va a quedar esa gente que está chocándose ahorita con el Evo Morales. Claro. Y cómo es eso, ¿no? O sea, cómo intentan disfrazar el discurso a nombre de la renovación. Intentan disfrazar el objetivo final, que es el desplazamiento. Y, o sea, yo creo, ayer se inició un poco una polémica, porque yo decía, ¿y qué pasa si el día de mañana, donde hoy muchos cosechan en la división, quedan finalmente desechados por haber impulsado la división, donde después termina existiendo un binomio, o donde después se termina construyendo la unidad? O sea, ¿qué le vas a decir a tu partido cuando llegue el 2025? Nos volvamos a unir, porque el MAS tiene esa capacidad de que en la adversidad se cohesiona. O sea, cuando tiene el adversario claro, cierra filas nuevamente. ¿Qué le vas a decir a tus compañeros y compañeras cuando intentaste desprestigiar a Lucho, a David, y por supuesto a nuestro líder del proceso, Evo Morales? O sea, claro. ¿Cómo los vamos a poder mirar? Yo creo que nosotros tenemos que abogar por la unidad como una responsabilidad por la democracia con el país, ¿no? O sea, vivimos tiempos muy difíciles el 2019, muy complejos el 2020, y creo que la unidad ya deja de ser una palabra vacía o una consigna vacía, y empieza a ser la necesidad de una militancia que es consciente de lo que, y de un país además, y de las organizaciones sociales, de un país que conoció lo que es la derecha gobernando. Ya podemos comparar. Así es. No, años luz directamente, ¿no? Por eso el pueblo regresa a lo mejor anterior que tuvo, ¿no es cierto? Por eso es que regresó a los 14 años, regresó al tema económico que estaba, bueno, Lucho ha sido un pilar fundamental. El ministro de Economía, digamos, ¿no? De esos 14 años, por supuesto. El otro día fue a una presentación del libro de Juan Ramón, no sé si lo viste, ¿no? El tema del escarmiento indígena. Sí. Y en La Paz, y ahí estaba el presidente Evo, el Evo. De Túpac Katari a Evo Morales. Desde Túpac Katari hasta Evo Morales, ¿no? El escarmiento. Entonces ahí el Evo hizo como una revelación, que yo me puse a pensar. O sea, con una autocrítica, pero así profunda,
dijo que nos falló el tema de la cultura. Y yo me puse a pensar, o sea, de qué, o sea, él habló, así, textual, buscarle ese videíto, ¿no? El tema de cultura. Yo creo que sí, ¿no? Porque ninguna transformación revolucionaria puede quitar como eje transversal a la cultura. O sea, porque las clases medias olvidan rápidamente, la clase media de esos millones de pobres que salieron, olvidaron rápidamente quién fue, la clase media olvida rápidamente quién fue el autor de su subida, llamémosle así. Como que les dimos el pez y no les enseñamos a pescar, ¿me entiendes? Pues se les dio carreteras, se les dio escuelas, se les dio canchitas, se les dio coliseos, se les dio hospitales, ¿me entiendes? Pero sí. No, o sea, pero no se y el Evo dijo, yo pensé que el tema de la cultura, por supuesto, era el tema del gran poder, el tema que ahí somos culturalmente invencibles, decía él, ¿no? Pero eso son manifestaciones culturales. La cultura es la percepción que tú tienes del otro, ¿me entiendes? Es como miras al mundo. Sí. Y una de las razones de este espacio que estamos trabajando ahorita, de este podcast, es justamente quitar esa cultura de la baja autoestima, ¿me entiendes?, con la que nos han metido los bolivianos. Cultura de que lo exterior siempre es mejor, ¿me entiendes?, ¿no? Esa cultura de cero amor propio que tenemos de los bolivianos, ¿no? Sí, a mí, ¿sabes qué me pasó? Yo fui a una charla una vez en la Vice donde vino un compañero de Argentina que se llamaba Ricardo Foster, si no me equivoco. Y él dijo algo que a mí me quedó. En esto de la cultura, pero también en esto de cómo nosotros interpretamos lo conquistado en este proceso. Me dice, el error de muchos de nosotros, en Brasil, en Argentina, en Bolivia, él hablaba particularmente del programa Fame Cero, si no me equivoco, se llamaba el programa Hambre Cero en Brasil. Y decía, mucha gente cambió su nivel de vida. Antes, por ejemplo, vivía con menos de $1 al día, hoy tiene garantizado la alimentación diaria, sus hijos pueden ir a la escuela. El solo hecho de tener una cédula de identidad, mi papá siempre dice, en Bolivia es revolucionario. Y realmente lo es, porque la cédula de identidad es prueba de que sos un ciudadano que puede tener su casa, que puede tener un trabajo, que puede aspirar a tener un trabajo formal, que puede tener seguridad social, que puede acceder a un tratamiento de salud, o sea, que te convierte en ciudadano. Y Ricardo decía, el problema es que nosotros en nuestros procesos medimos nuestros logros a partir de la capacidad de consumo y de números fríos. Esto que te decía, la pobreza bajó entre el 2005 al 2019 del 60 al 37%. Pero no vemos que detrás de ese cambio, que muchas veces lo tomamos en cifras, en números o como capacidad de consumo. Hoy, gente que antes estaba, digamos, en la extrema pobreza, hoy transita la clase media y se ha cambiado de una pirámide a un hexágono. Y esto que hablábamos y decía él, ¿por qué no le decimos a la gente los derechos que conquistó? Porque no es la tele que te compraste o el crédito para el vehículo. Es que tu vida cambió con un proceso que le dio valor a tu identidad cultural, que se preocupa de que tengas un techo propio, que se preocupa de que tus hijos puedan tener educación. Y eso no es cambiar la capacidad de consumo o mejorar la capacidad de consumo. No hay que medir a la gente a partir de la mejora de su capacidad de consumo, sino los derechos conquistados. Gente que antes no tenía siquiera el derecho de levantar la voz o de opinar y que hoy pues la ves representada en una asamblea legislativa multicolor, identitaria. Adriana, y en el tema de la mujer te he escuchado mucho hablar de esa revolución que también ha habido, ¿no es cierto?, en el tema de la participación de la mujer en estos últimos años, en la época Evo, llamémosle, que bueno, hasta ahora la seguimos viviendo. Sí, a ver, yo creo que, como te decía hace poco, creo que es uno de los elementos que nosotros transformamos y que por supuesto también afectamos privilegios de ese sistema de reproducción de privilegios y de opresiones que había en favor del hombre y en contra de la mujer.
y que hoy además está mucho más presente en la agenda. Pues sabes que yo a veces siento cuando hablo con mi papá, con mi mamá, de que, claro, en la década de los 70 no estaba tan en boga esa discusión, ¿no? Cuando vos hablabas con la izquierda de los 70, eran otras las banderas que se movían. Bueno, no, quizás las mismas banderas, ¿no? Justicia social, construir una revolución. En ese momento se hablaba de la expropiación de los medios de producción, del marxismo. Claro. Hoy yo creo que las ideas, por supuesto que siguen vigentes, que el marxismo sigue vigente, pero que no puede complementar, no puede realizarse sin sentar las bases teóricas desde el feminismo también, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que nuestro país tuvo la virtud de ser el primer país en América Latina que logró constitucionalizar la paridad y la alternancia. Eso implicó que por supuesto Bolivia sea el segundo país en el mundo con mayor representación política parlamentaria de mujeres, pero en esa constitucionalización hizo algo muy importante, que fue dejar escrito en nuestro documento principal, digamos, que rige la vida de nuestro país, una agenda para las mujeres, que no solamente es la paridad y la alternancia en la participación política. Vos ves temas ahí como que se priorizará a la mujer en la distribución de la tierra, y desde el 2005 hasta el 2018 vos tenías antes solamente un 15% de los títulos agrarios a nombre de mujeres, y ahora tenés más del 45-46% de los títulos agrarios a nombre de mujeres. Esa agenda, precisamente abordada desde esa perspectiva, es como vos le garantizás a las mujeres condiciones económicas que pongan cortapisas a este sistema de reproducción de privilegios en favor del hombre, donde juega un rol fundamental la propiedad privada. Bueno, no nos olvidemos que si hasta el 52 las mujeres no eran ciudadanas era porque no tenían derecho a la propiedad, porque no tenían derecho a aprender a leer y a escribir, y eso era un elemento que sentó las bases de la República. Entonces el Estado plurinacional fue precisamente el alcanzar a través de la Constitución los grandes acuerdos de los movimientos de mujeres, entre esos los movimientos feministas, pero también el establecimiento de una agenda política a largo plazo. Cuando discutíamos este tema de la pandemia, por ejemplo, discutíamos el tema de los cuidados. Seguramente en la pandemia, cuando te tocó encerrarte en tu casa, empezaste a darte cuenta que mientras muchos varones trabajan, la mujer que se queda en la casa haciendo lo que cotidianamente hace, que son las labores de los cuidados, son realmente trabajo, digamos. O sea, yo hoy día que tengo a mi guaguita de 3 meses, yo tengo que darle lactar 8 veces al día. Yo lo ordené cada 3, y eso es un trabajo, es el trabajo de la reproducción de los cuidados. Y eso yo creo que, no en el caso de la lactancia necesariamente, pero en el cuidado del hogar, el orden de la familia, cuando lo hace un familiar, cuando lo hace la mujer, lo hace porque nos construyeron la imagen de que tenemos que hacerlo por amor. Pero cuando lo hace una persona ajena a tu núcleo familiar, le pagás, pues porque es un trabajo. Y nuestra Constitución dejó establecido que los trabajos del hogar deben ser reconocidos en las cuentas del Estado, porque es ese trabajo no remunerado que aporta a la reproducción de la vida, y que nuestro gobierno, digamos, tiene que reconocerlo como parte del aporte que hacen las mujeres a la economía. Entonces, para las mujeres quedó eso, ¿no? La Constitución fue como el plasmar los grandes acuerdos, pero una agenda a largo plazo. Y creo que eso es muy importante. Claro, cuando tú hablas de la mujer, vámonos a los hogares. El 50% de los hogares, no solamente bolivianos, sino creo que ahí hay una estandarización, digamos, sino latinoamericanos, el 50% de los hogares son de madres solteras, llamémosle así, o de madres solteras, o de madres que... Responsables únicas del... Sí, responsables únicas, ¿no es cierto? Madre y padre y madre, como dicen, ¿no es cierto? Entonces hay que demostrar que cuando el varón se va, el hogar se mantiene, ¿me entiendes? Cuando la mujer se va, el hogar no se deshace.
O sea, la que mantiene el hogar, la que conforma el hogar, la que construye el hogar, la que construye la casa, si vale el término, es la mujer. Por eso, ¿te acuerdas cuando comenzamos a hablar del amor de madre, ¿no? Sí, sí, es que te pasan varias cosas, ¿no? O sea, yo a veces hablábamos con Joaquín, con mi compañero, mi esposo, y claro, yo me pongo a reflexionar sobre otros hogares y una mujer no puede decirle, porque yo he discutido con compañeros que le largan así 400 pesos para la pensión cuando se separan de sus mujeres, con hijos de por medio, 3 hijos de por medio, y le da 400 pesos. Claro. Y después todavía, no, pero es que ella se está consiguiendo pareja, te dice, yo no voy a mantenerlo al cojudo así. Y vos, ¿en serio crees que podés mantener 5 personas con 400 pesos? Y todavía se atrasan las pensiones. No voy a dar nombres porque puede ser muy polémico, pero el sinvergüenza se atrasa en las pensiones. Cree que mantiene 5 personas con 500 pesos. Se atrasan las pensiones, pero la madre, la que es responsable al final, no le puede decir al hijo, che, en 3 días vas a comer porque tu papá todavía no depositó para la pensión colegio. Y eso me hace recuerdo a las barricadas que hace la María Galindo. ¿Qué te parece, che? La lucha que tiene la María Galindo. Eso también le pregunté a Linda, sí, lo vi. A mí me encanta María. Ahora, siempre discuto que yo creo que el desmontar este sistema de reproducción de privilegios en favor del hombre, que lo construyó la colonia, la república, es un proceso que pasa por 2 fases, porque primero tiene que ser interpelado, y María hace una labor excelente de interpelación. Pero yo creo que en algún momento también es un proceso educativo, y creo que los procesos educativos no pueden ser mediados por la violencia. Siento que han habido acciones políticas de María que han sido violentas también. Pero eso no quita que yo admiro profundamente, y va a haber una discusión sobre qué es más violento, ¿no? Y eso ya seguramente vendría después. Pero yo sí siento admiración por el trabajo que ella hace, por su consecuencia, porque ella ha puesto en evidencia que hay tipos que tienen condiciones para pagarle la pensión a sus hijos y no lo hacen. Así es. Porque no quieren. No puede haber otra excusa. Te pagan al día, tenés un salario, vos podés comer todos los días, podés hacer todo lo que querés y no te acordás que tu hijo también come. Entonces, yo en ese sentido sí aprecio la labor de María. Claro, tengo a veces me gusta la María Galindo. Mis encontrones, ¿no? Mis discusiones personales sobre lo que ella hace, pero sin lugar a dudas es un personaje que te interpela. Sí, su sola presencia, ¿no? Ya comienzan a temblar ahí en las instituciones y demás, ¿no? ¿No? O sea, su sola presencia. Sí. Y se han hecho varios TikToks, ¿no? O sea, está bien, está presente, interpela, como vos dices. Interpela, gusta, mueve, remueve avisperos, ¿no? O sea, sí. A mí me gusta. Sus formas nomás. Yo como militar no me gustó el otro día que entre con patada voladora ahí, ¿no? Porque había gente uniformada, pues yo tengo mi corazoncito también, digamos, ¿no? Pero... A mí me molesta a veces cuando yo siento que hay gente que tiene un puesto de trabajo muy humilde, o sea, una compañera que es secretaria, un compañero que es guardia, y a veces ella entra y ejerce una verticalidad en el trato que yo no comparto. Porque te la creo que te agarres con los jefes. Claro, pero a veces... Con los mandos altos. Sí. De tú a tú, ¿me entendés? Pero a veces te pasas a llevar gente que está trabajando ahí, que hace de seguridad en un lugar. Claro. Ahí lo viste ese último con el defensor del pueblo, con el nuevo defensor del pueblo. Unas cápsulas vi en TikTok. Sí, donde le dice el defensor del pueblo dice quiero construir, te invito a construir. Lo ha mandado por un tubo al pobre, ¿no? Claro. No quiero construir absolutamente nada, no quiero construir porque yo no estoy para estar en salteñaditas y no sé qué. O sea, el pobre también lo ha
barrio sin motivo, digamos, ¿no? Quiero Sin motivo la agresión. Sí, Sin motivo la agresión. Porque además él está en un proceso institucional y hay gente, y creo que el discurso de ella claro. contribuye en el fondo a dejar en la vulnerabilidad a dejar vulnerables a un conjunto de personas que pueden ser atendidas por la Defensoría del Pueblo solo porque ella quiere quitarle credibilidad a una institución. Sí. Y yo creo que no se tiene que hacer eso, que no es correcto. Que hay gente que puede necesitar de la Defensoría del Pueblo y que nosotros, que además es un espacio de resguardo de los derechos humanos, y que nosotros debemos proteger esos espacios institucionales. Habrán otros que merecerán mayor, menor interpelación, pero hay gente que genuinamente va a necesitar ese espacio y no puede ser pasado a llevar. Sí, más aún este que está comenzando y que comenzó mal, digamos, ¿no? O sea, mal en el sentido de que, bueno, hubo la estrategia ahí en la asamblea, digamos, para elegirlo, ¿no? Aplaudo de pie. Me encanta lo que hicieron porque sí. los dejaron con la boca abierta. Claro. Carlos Valverde los plumeaba. Sí. Y quedaron en ridículo porque mostraron lo que son, ¿no? Una oposición de pantalla. De juguete, digamos, ¿no? Cuando viene este otro, no sé, diputado de Comunidad Ciudadana, creo. Pido disculpas al país, dice. Ok, somos unos estúpidos, ¿no? Sí, por favor. No, está ahí. Oye, Adriana, has hablado mucho de Joaquín, bueno, lo has mencionado a Joaquín. ¿Joaquín se enamoró primero de Bolivia y después de vos, o primero de vos y después de Bolivia? No, él se enamoró primero de Bolivia. Primero de Bolivia. Primero de Bolivia y después de mí. Eso lo tengo asumido. Sí, lo tienes clarito, ¿no? Sí. Afortunadamente fue conmigo y yo fui la elegida. Pero yo creo que... Claro, él trabajaba con la comunidad boliviana allá. Ya. Y ya había conocido Bolivia, estaba enamorado del proceso. Esto antes del 2020, antes Sí, del sí, sí. pititismo. Antes de todo y antes de conocernos, entonces... Ya. Yo creo que probablemente él igual iba a acabar sus días en Bolivia, Ya. pero fue pues conmigo, ¿no? Yo lo traje aquí. Un saludo grande a Joaquín. Sí, mi amor. Oye, tenemos varias cosas más de que hablar. Tenemos que repetirla, Adriana. Cuando quieras. ¿No? Tenemos que hablar de Santa Cruz. Me encanta Santa Cruz. Este es el primer programa que hacemos en Santa Cruz. Por eso está medio diferente nuestro escenario. Y entiendo por qué tanto Colla se viene acá. Me encanta, ¿no? Y a Mónica, mi esposa, igual le encanta, ¿no? Es que es preciosa Santa Cruz. Sí, su clima y demás. En cambio, antes era pues el clima de Cochabamba, ¿no? Hay una frase antigua que dice: la clima, la Lloyd y la Wilstermann, dice, ¿no? La clima, o sea, de lo de Cochabamba, digamos, ¿no? Pero es otra cosa. A mí me encanta el calor. Dicen que Santa Cruz no es una ciudad cosmopolita. Bueno, cosmopolita se refiere a gente que viene de diferentes culturas. Sí, sí, ¿no? sí. No es cosmopolita Santa Cruz, dice que es Ya cosmopolita. te había escuchado. Sí, hay Esa mucha... es buena, ¿no? No la he escuchado yo en otro lado. Hay mucha migración, pero ¿sabes qué pasa? Que además aquí hay muchas oportunidades para construir. Yo creo que en Santa Cruz hay como mucho espacio para crecer, para discutir las cosas, ¿no? Yo creo que Santa Cruz se está construyendo permanentemente. No es una ciudad que ya está dada. Y no solamente en el proceso de crecimiento urbanístico, sino que en todo. Yo creo que la construcción identitaria, que la identidad de Santa Cruz es también un proceso de construcción permanente. Y un proceso de construcción en disputa, además de la identidad. Ah, ya, aclave eso. Claro, en cambio a veces un La Paz, ¿no es cierto?, tiene una carita de producto terminado, digamos, ¿no? O sea, no sé si cuando vos hablas en construcción, o sea, que está en pleno desarrollo, en plena ebullición y demás, en pleno crecimiento. La formalidad de ser sede de gobierno también, sí, ¿no? Sí. Tú la ves a un Sucre ya como un producto terminado, ya, o sea, una cosa hecha, ya establecida. Santa Cruz no. Santa Cruz no, está girando. Está creciendo y está cambiando y se está construyendo a sí misma. Oye, gracias, Adriana. Gracias. Gracias, de verdad. Ahí está Sebastián también, participó. Mi vida. ¿No? Gracias por tu tiempo, de verdad. Me encantó esta charla y te comprometo para la siguiente. Me avisas con gusto. Muchas gracias por el espacio.